En el presente video ayudaremos a Fernando a calcular la altura de su casa, pues es la medida que le falta para saber cómo instalar las instalaciones navideñas. Pero antes de iniciar, repasaremos algunos conceptos básicos. Los triángulos semejantes son aquellos que tienen la misma forma, ángulos iguales, lados proporcionales. Esto quiere decir que son dos triángulos que tienen la misma forma pero diferente tamaño. Ahora vamos con otro concepto. Las líneas paralelas son aquellas que mantienen siempre la misma distancia y nunca se cruzan. Ahora hablaremos sobre el teorema de Tales. Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Aquí tengo un triángulo que le voy a llamar triángulo ABC. Y como el teorema dice que si trazo una línea paralela a cualquiera de sus lados, puedo tener triángulos semejantes. Lo primero que voy a hacer es remarcar el lado AB en negro. Ahora voy a trazar una línea paralela a ese lado. A sus orillas le voy a poner A' y B'. Listo, aquí está. Ahora tengo un triángulo semejante con la misma forma pero más pequeño. Este es el triángulo A'B'C. Ahora tengo un triángulo de color amarillo, al que voy a llamar triángulo ABC, y voy a marcar de color negro el segmento CB, y voy a trazar una línea paralela a este segmento. Listo. Ahora a los extremos los llamaré C' y B', y ahora tenemos un nuevo triángulo semejante, el triángulo AC'B'. Ya con nuestros conceptos previos podemos ayudar a Fernando. Como podemos observar, esta es la casa de Fernando. Él cuenta con dos herramientas que lo ayudarán a calcular la altura de la casa. Una es un espejo. La otra es un metro capaz de medir la distancia en el suelo. Para empezar, ubicaremos el espejo a una distancia enfrente de la casa. En nuestro caso, la medida es 6,52 metros. Ahora Fernando se ubicará a una distancia del espejo, tal que pueda observar a través de él la esquina superior de la casa. Ahora podemos obtener una nueva medida, y es la distancia desde el espejo a Fernando, la cual es 0,98 metros. Hay una medida con la que contamos también, y es con la distancia que hay del suelo a la parte superior de la cabeza de Fernando, es decir, la altura de él. Esto es 1,85 metros. De esta manera formaremos dos triángulos, uno que señalaré con una hipotenusa de color azul y otra de color verde. De la situación presentada podemos extraer más datos. Por ejemplo, que el ángulo que está en la parte inferior de Fernando, es decir, en sus pies, al igual que el ángulo que está en la parte inferior de la casa, es de 90 grados. Esto gracias a que Fernando, como la casa, son perpendiculares al suelo. Ahora estableceremos los triángulos. Uno ubicado al lado izquierdo, cuyos vértices serán A', B', C', y el segundo cuyos vértices son C, A y B'. Como vemos, comparten un vértice y es B'. Un criterio útil para establecer la semejanza entre estos dos triángulos sería el de ángulo a ángulo, pero nos faltaría un ángulo. Por eso nos preguntamos si el ángulo A', B' y C' es congruente al ángulo C, B', A. Lo que vemos en el espejo, es decir, la luz, no se refleja de cualquier manera en el espejo, sin importar cuánto valga el ángulo de incidencia, es decir, el ángulo que se genera al mirar el espejo, el ángulo de reflexión será el mismo. Esto lo podemos saber gracias a la física y especialmente una de sus ramas, la óptica, quien expone las leyes de la reflexión. Así concluimos que el ángulo C'B', A' es congruente al ángulo CB'A, teniendo en cada triángulo dos ángulos congruentes.
E inmediatamente podemos utilizar el criterio de semejanza ángulo-ángulo, el cual nos dice que si dos de los ángulos son congruentes al otro triángulo, los triángulos son semejantes. También nos dice que los tres ángulos son congruentes, ya que la suma de la medida de los ángulos interiores a un triángulo es 180. Luego de tener que son semejantes, podemos decir que sus lados son proporcionales, gracias al criterio de semejanza, pudiendo de esta manera hacer relaciones o razones, como llamamos en matemáticas. Una de ellas es la relación que hay entre la altura que queremos hallar, la altura de la casa, y la distancia que hay del piso a la casa. Esto lo igualamos estableciendo la proporción a la otra relación, que sería la altura de Fernando con la distancia que hay desde Fernando al espejo. Finalmente, utilizando las propiedades que se establecen para la solución de ecuaciones, podemos despejar la variable h y así tener finalmente la altura de la casa, que en nuestro caso es 6,16 metros. Con lo anterior, hemos ayudado a Fernando a hacer la instalación navideña en su hogar. Sería importante precisar que la posición del observador, en este caso de Fernando respecto al espejo, debe ser erguida, mirando tan solo con los ojos el espejo. Con los conocimientos adquiridos, te invito a realizar un nuevo problema.